oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Buen día, ¿cómo estamos? Muy ¿Bien? bien. ¿Arrancando con ganas? Con todas las ganas, con todas las ganas. Vienen lindos los programas, ¿eh? Venimos hablando, entrando profundo en algunos temas de la palabra que siempre da para hablar más, pero que nos sirven como buena Sí, base. Eso que tratamos de mantener, que el contenido tenga profundidad, pero al mismo tiempo tenga la practicidad. Claro, que sea Eh, accesible y aplicable. Claro. Bien, estos días hemos estado, desde las semanas anteriores, recorriendo la actualidad a la luz de la palabra. Ujú. Y la otra semana, bueno, cuando hablamos de la actualidad de la palabra nos descubrimos o remarcamos el hecho que si hay manera de saber lo que va a venir, así que más que actualidad hay palabra profética, Claro, hay un aviso, hay un vislumbrar. Como el GPS en la ruta te va mostrando el camino hacia donde vas, así es la exacto. palabra. También, ¿qué podemos encontrar en la palabra que fue tan rico, ese tema del que quedó abierto todo un desafío? Porque en la palabra podemos encontrar de todo, Un montón de cosas. de todo. Y para poder enfocarnos y direccionar a qué nos referimos cuando estamos hablando que podemos encontrar de todo, lo comparamos con las profesiones actuales. Cierto. Hablamos Y me acuerdo que hablamos de los luthier, los que fabricaban instrumentos, los primeros que fabricaban instrumentos, hablamos de astronomía, claro, hablamos de, bueno, matemática hay también, construcción, sí, y hablamos con el doctor ingeniería. Jorge Cusenza, hablamos acerca de las leyes. Con él hablamos de justicia, de las Ujú. leyes. Bueno, también hacíamos aquí alguna mención a que el oftalmólogo va a encontrar en las escrituras. También. Y hicimos el chiste de que, bueno, ojo por Ojo ojo, por ojo, diente por diente. que si tu ojo fuera bueno, pero hay varios milagros de sanidad Sí. en la vista, en los ojos. Sí. Justo con los chicos estábamos leyendo con Fabricio y Ángela, algunos que les causaban impresión, porque Jesús a uno le escupió en los ojos, otro hizo barro y le puso. Sí, por Y eso decían, ¿y por qué? cuando hablamos algunas temáticas, no quise mencionarlo porque nos íbamos a entusiasmar metiéndonos. Pero cuántas cosas hay en las escrituras que hoy de pronto se descubren como novedad. Voy a mencionarte una. Ujú. No sé cuántos años que fue proliferando, conociéndose lo de Internet. Sí. Mis primeras incursiones en el tema, que nunca llegué muy profundo, pero empecé a darme cuenta que lo que la tecnología lograba de transmitir señal o contenidos de un lugar a otro a través de las señales, Ujú. a través de la señal sonora, del aire, de las ondas eléctricas en el aire, las ondas electromagnéticas. Yo inventé una palabra en aquel tiempo, me acuerdo, ¿Cuál? lo compartíamos Cel- mucho con tu papá y nos reíamos, porque inventé lo ¿Cuál de es? Celestial Net. Sí, me acuerdo. Claro. Me Entonces, acuerdo de eso. ¿cómo los profetas tenían una palabra así precisa, clara, directa? Bueno, Estaban conectados a la fuente. Celestial Net. Y luego la gracia del Señor dirigiendo a su iglesia, ministrando a través de los apóstoles. Gente que no tuvo la experiencia de Juan de haber visitado el cielo, Ujú. o de Pablo, que a Pablo, aunque se le dio la orden de que no cuente nada, como que se le escapa. Algo se le escapó. Dijo, por lo menos cosas que no me fueron permitidas revelar. Y ya te Claro. deja con la espina. Va a decir, Pero quedó con la antena puesta y estaba conectado a Celestial Net, y realmente el contenido espiritual que Pablo vuelca en las epístolas, que le fue dado del cielo. del cielo. Sí. Esta es la experiencia que vive hoy el creyente. Por eso, ¿por qué hablar de las Sagradas Escrituras? Porque las Escrituras nos muestran que lo que la tecnología descubre hoy en el plano celestial Ya existía. ya estaba funcionando. Ya estaba.
Ya estaba, ya estaba. Ujú. Qué interesante es encontrarlo en toda la historia, que siempre Dios le habló a la gente. Ujú. Siempre, siempre, siempre. Se Sí. registran pocas veces que fue con voz audible, pero por algo quedaron registradas, que fue la voz audible de Dios, y muy fuerte en el ministerio del Señor Jesús, Ujú. es donde aparece mayor cantidad de veces la voz audible del Padre. Ujú. Así que la palabra es completa, es perfecta, es total y tiene garantía de eternidad, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra va a pasar, mas mi palabra No pasará. no pasará. Así que estábamos hablando de la actualidad que encontramos en la palabra del Señor, por eso analizábamos la actualidad a la luz de la A palabra. la luz de las Escrituras, sí. Nos metimos a qué encontramos en la Biblia y salimos descubriendo que encontramos De todo. todos los temas, y esa Todo. rica entrevista con el doctor Cusenza, en la que dejamos abierta una invitación, Ujú. un desafío, un llamado a todo profesional y también a personas que aunque no tengan un título profesional, pero son Sí, pero pueden tener un oficio o dedicarse a Claro. algo y que lo encuentran en las escrituras. Bueno, pueden escribirnos, claro, y pueden descubrir, comunicarse aquí con la radio y contarnos. descubrir que la Biblia habla de lo que esa persona maneja, Ujú. ya sea administración, ni hablar de creatividad. Quiero cuidarme porque cuando me meto al tema de la creatividad me entusiasma por las experiencias que yo he vivido en mis años, Ujú. viendo la inspiración de Dios para las cosas que hay que hacer, Ujú. la guía divina para resolver cosas. De pronto, bueno, la creatividad estimulada por las Sagradas Escrituras será un tema que lo dejo en deuda. Queda para la próxima. Lo anotamos. Sí, lo vamos a Lo tomar en anotamos cuenta. porque está muy interesante. Bien, estamos metidos en el tema de hoy, que es el poder transformador de la palabra. Ah, Hoy vamos a hablar de ello y así, a modo de introducirnos, vamos a hacer lo que se hace actualmente. Bueno, viste que las películas dan algunas muestras de cómo va a claro, terminar. el tráiler. Claro, ahí, ¿cómo va a terminar? Bueno, nosotros vamos a... Cuando la gente nos escuche que estamos hablando de esto, Sí. sabe que hemos llegado al final. Vamos a hablar de ese aspecto donde la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, se incorpora a la vida de las personas y uno no actúa bajo una sombra de temor, sino bajo una guía de inspiración y de fortaleza, Exacto. ese fluir de la palabra de Dios a través nuestro. Vamos a recorrer el camino hoy Muy para hablar de bueno, estas cosas. Muy bueno. En la prueba al lado, está sufriendo al lado, no importa el lado, la alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
Bueno, ya estamos de nuevo. Bien, bien. Yo recuerdo en los viejos estudios de radio te aparecía Sí. una luz roja porque vos no veías al operador prácticamente Claro. detrás del vidrio. Había que Acá esperar. tenemos que hacer todo, por lo menos por ahora hay que hacer así como todo junto. No, pero todo este cambio que hubo es a causa que, bueno, los elementos que ahora utilizamos no hacen los ruidos que hacía de antes, cuando tenías No, no. que carretelear No, un claro. cassette y las teclas del aparato que hacía ruido. Sí, ahora el único problema que estamos teniendo es con la cámara, que tiene ese retardo, por ahí la gente nos está mirando, ve que hablamos que la imagen va medio congelada, pero ya lo vamos a solucionar. Ya estamos en camino de tener una cámara mejor para esto, que va por cable. Y hablando un poquito así del tema radio, tenemos que decir que se ha desmistificado, ¿eh? Ujú. Antes no pudiéramos nosotros haber hecho radio si no hubiéramos aprendido a impostar la voz. No, No no. tendríamos que haber hablado con voz de locutor. No, pero ya no hace falta. Así, Bueno, espontáneamente. son necesarios los locutores para algunos segmentos, pero esto que hacemos nosotros No, lo podemos hacer perfectamente. Se ha familiarizado la cosa. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a recorrer un camino corto de 7 pasos. Ajá. Estos 7 pasos sencillos por los cuales se produce lo que nuestro tema anuncia, que es el poder transformador de la palabra de Dios. Ujú. De pronto, las personas que ya han experimentado esto van a descubrir por qué la palabra de Dios produjo esa transformación en sus vidas. Y las personas que están buscando ese poder que le transforme la vida, bueno, quiera el Señor que hoy lo que compartimos pueda ayudarte, pueda inspirarte para que experimentes esta gracia del Señor. Bueno, sin entrar en los formatos teológicos, en los estudios sistemáticos, profundos, donde Sí. analizamos este detalle y el otro y el otro. Quiero mantenerme en la sencillez del día al día, del momento Bien. a momento, esa familiarización que tenemos que tener con nuestra Biblia. Por eso vamos Eso a cotidiano, ¿no? lo cotidiano, lo personal. Ujú. Estamos haciendo un trabajo con las redes, que fue un desafío interesante. Bueno, yo esperaba que pudiéramos reunirnos más pronto, porque hay todo un trabajo grupal que hay que terminar. Claro. Estoy estudiando cómo lo canalizo, sin podernos reunir, cómo hacemos el trabajo grupal. Vienen trabajando con las escrituras, estamos metidos en la palabra, Con los evangelios puntualmente, ¿no? con los evangelios, especialmente cómo fue identificado Jesús Ujú. en los evangelios. De hecho, a lo largo de todas las escrituras hay maneras en que Jesús fue nombrado o mencionado o hubo referencias a él, Ujú. pero me interesó ver lo que el Padre dijo de Jesús, cómo el Padre lo llamó. Interesante porque es el polo opuesto, cómo lo llamaron los demonios. Porque Sí. los demonios lo identificaron Enseguida. primero que los religiosos lo identificaron. Leíamos eso en el libro de Marcos, ¿no? Porque en los otros evangelios se menciona 1 o 2 casos, pero en Marcos habla mucho del tema y de cómo Jesús los mandaba a callar. Y Decía. también cómo Jesús se identificó a sí mismo. Ujú. Entonces, las redes están trabajando con esto y bueno, de pronto a través de este contenido se van a enterar que yo sigo trabajando Sí, sí, porque todos. tengo que ver cómo cerramos las temáticas que tenemos abiertas. Creo que vamos a sacar un contenido muy muy rico que tarde o temprano va a venir a estos micrófonos. Seguramente. Tarde o temprano aquí. Bien, porque la palabra del Señor no es un libro de entretenimientos. Exacto. Si bien tiene entretenimiento si quisiéramos, porque contiene... Bueno, se han hecho películas Claro. del tema, lo que no quiere decir que sea el objetivo o el propósito. Así Y- como tiene poesía, tiene música, tiene, Novelas. pero el novelas. objetivo es otro. Claro, el Y objetivo ahí es es donde entra lo del poder transformador, ¿no? la revelación de Dios al hombre a través de su palabra y siempre decimos qué sabio es Dios, Ujú. porque si no hubiera quedado escrita, ¿cuánto la habríamos modificado? Y si escrita y todo, Escrita han y- pasado sí, tantas cosas, ¿o no? ha Sí, pasado tanto, y tanto que se tanto. discute, y eso que está escrito. Imagínate si no hubiera estado escrita. Claro, entre todas las opiniones que hay acerca de la Biblia y distintos puntos de vista para interpretarla, aún corrientes que son opuestas a la fe cristiana, por allí Ujú. fundamentan algunos aspectos sobre las Escrituras,
Y la razón de semejante confusión la vamos a empezar a descubrir ahora aquí. Ujú. ¿Cómo relacionarnos con las Escrituras para experimentar su poder transformador? ¿Qué es lo que transforma a los seres humanos? Y voy a mencionar la primera de esas condiciones. Yo había escuchado muchas veces sine qua non, y esta vez te dije, no, voy a investigar qué significa, porque quiero usar este término. La condición sine qua non. Sí, es que sin esto no Sin anda. la cual no, claro, Claro. lo que significa es eso. Sin esto no anda. No Esta es anda, la condición no va a funcionar. indispensable, que sin esto no funciona. Y esta es la llave para abrir la amplitud de las Sagradas Escrituras y Ujú. sumergirse en ella. Y esa condición indispensable es querer creerle a Dios. Ujú. Querer creerle. Todavía quiero ser benévolo. No Sí. quiero exigir de que la persona crea, sino No. que quiera creerle. Recuerdo ese hombre al que Jesús le dice, si crees, vas a ver la gloria de Dios, porque su hijo estaba mal. Y él le dice, si podés creer, al que cree todo es posible. Dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Él hace una revelación de la condición humana Claro. que es muy cierta, muy Sí, cierta. ¿y muy- quién no ha tenido que hacer esa oración en algún Pues, momento? Muchas personas que están compartiendo con nosotros este momento, de pronto van a encontrar cómo enfocarse hacia el poder transformador de la Claro. palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Ujú. Si no tengo la decisión de creerle a Dios, es obvio que su palabra no la voy a querer creer y no se va a producir la transformación. Ujú. Entonces, en primer lugar, esa condición sine qua non, esa condición indispensable, que sin esto no funciona, es Querer. tener la decisión de creerle a Dios. Ujú. Si estás abierto a creerle a Dios, tenés el primer paso, el paso fundamental para que la palabra de Dios produzca esa transformación. Es tener la actitud correcta y hay mucha gente que tiene esa actitud y Dios responde. Aun cuando Jesús caminaba sobre la tierra, fíjate cuánto las personas que no tenían intención de creer en Él ni seguirlo, simplemente buscaban con qué agarrarlo para poder apresarlo, también le pedían señal. A ver, mostranos, Claro. queremos ver, queremos creer. Y decían, no funciona de esta manera, ¿no? Y sin embargo, otra gente que por ahí no le costaba, como este hombre, pero ellos recibieron, porque lo único que esperaban era tener esa posibilidad de creer, de afirmar esto, que de alguna forma ya tenían el corazón abierto, En ¿no? el público que Jesús tuvo, siempre hubo tres tipos de oyentes. Ajá, Siempre estuvieron los tres tipos de oyentes. Estaban los que, por cholulaje, se acercaban, porque bueno, era el famoso, el conocido, se acercaban. sí, Y ellos oían algo importante. Por eso Jesús narraba las parábolas, ¿no? las parábolas, les decía algo que era importante. Para muchos una clase de agronomía, el hecho de la semilla, y se irían a la casa diciendo, mira vos, yo no me di cuenta de haber limpiado el terreno. Claro, con razón, mirá, El vamos o- a sacar las piedritas. Ahora, el otro público eran los que lo seguían, los Ajá. que se interesaban, los que cuando lo encontraban aparte le decían, por favor, explícanos esto. Claro, ¿a qué te resta? ¿De qué estás hablando? Yo sé que hay algo más. Y Serio. Jesús les dice algo que me apasiona y yo quiero animar a los lectores de las Sagradas Escrituras porque allí está el poder transformador. El Señor dice, permítanme usar esta palabra, bueno, Ujú. al curioso le voy a decir algo importante, pero al Sí. interesado le voy a revelar la verdad y esto es lo que produce el cambio. Qué tremendo esto de la revelación. Bueno, ya lo hablamos, ¿no? La necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Claro, el tercer grupo es el que vos mencionabas, que eran los Ujú. perseguidores, Claro. los que estaban buscando a ver con qué palabra lo ¿Con qué lo podían engancho? con qué lo podían condenar. Estos tres públicos estuvieron siempre en el pasado y tal vez existan siempre en el presente. Ujú. Pero hoy nos referimos y le queremos hablar a aquel público que quiere conocer a Dios y ser transformado Ajá. por la palabra. Así que tomamos un minuto para tomar aire y para darle tiempo a reordenar este concepto a las personas que nos están oyendo. Si estás decidido a creerle a Dios, abriste la puerta para que la palabra de Dios adentro tuyo te produzca esa transformación gloriosa.
mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como el mesonero de Belén, ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley, pero ciegos sin ver que aquel niño de 12 años era el rey. Bueno, ahí está. Solucionamos un poquito lo de la cámara, parece, ¿eh? Bien, bien. Estamos un poquito mejor, no te digo óptimos, pero va queriendo. Pero la gente que nos está viendo ve que nos congelamos y seguimos hablando. No es telepatía, es la cámara que se congela y nosotros seguimos. Pero ahí parece que En este logramos caso, mejorar bastante el Tiene tema. más ventaja el que nos oye por la radio, nos, Sí. nos imagina. Claro, sí, no se distrae con nosotros. Bueno, Imagínennos es lindo, imagínennos lindo. lindos jóvenes con pelo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Acá, aunque el auricular acá nos tapa el jopo, Sí. pero es nuestro, es nuestro. Lo que nos queda es nuestro. Bien, bien. Si uno hiciera una pregunta, Ujú. que de hecho es parte de esas reflexiones y esos proverbios, ¿cómo se inicia un camino? Ujú. ¿No? O cómo se llega a destino. Siempre la respuesta es dando el primer Dando paso. el primer paso. Sin el primer paso nunca se va a caminar. Y del primer paso estábamos hablando recién, Ujú. la decisión de querer creer. Ujú. Así que aún la persona que no ha logrado creer, pero si tiene la decisión, se va a descubrir cómo Dios le ayuda, cómo el Señor le ayuda. Ujú. Bien, el segundo paso va en la misma dirección, por supuesto, es decidir creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el enviado del Padre, Él es Dios entre nosotros, y todo rechazo al Señor Jesucristo es un modo de rechazar a Dios, al punto tal que Jesús dice, el que los recibe a ustedes, recibe al que me envió, Claro. ¿verdad? Así dice, el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Al que me envió. Entonces, esa relación permanente entre el Padre y el Señor Jesucristo, Ujú. y esa relación permanente entre el Señor y su iglesia, es un paso fundamental también en experimentar, que hacia esto vamos, a experimentar el poder transformador de la palabra. La decisión de creer en el Señor Jesucristo. Él dice en capítulo 6 de San Juan, que voy a contarles, Ujú. me devoro este capítulo y el anterior, lo estoy leyendo casi 2 veces por día, porque hay una profundidad en lo que Jesús revela allí, y casi llegando al final del capítulo 6, él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Allí está el secreto de la transformación de las personas, no por una imposición religiosa o por un protocolo, sino por la experiencia, por la vivencia espiritual. Así que la decisión de creer en el Señor Jesucristo, bueno, reconocerlo como el único Salvador, Ujú. haciendo la distinción de tantas otras voces o opciones que corren por aquí y por allá. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Creo que ese es parte del gran desafío hoy, es poder distinguir y discernir
la voz del Señor, pero lo que te puedo asegurar al que está escuchando del otro lado, que por ahí no conoce o ha escuchado distintas corrientes, es que cuando te encontrás con la voz de Jesús, Claro. de una u otra manera, Él te hace saber que es Él. Bueno, lo que estabas diciendo es un concepto que aclara muchísimo, muchísimo a lo que le pasa a muchísima gente. Claro. Confundidos Claro. entre tantas voces. Por esto, el relacionarse con la palabra de Dios le va a traer esa amplitud de alma y de espíritu Ujú. para poder entender. Así que el segundo paso es aceptar a Cristo Jesús como el único enviado del Padre para nuestra salvación, porque no hay otro No hay nombre otro. debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, nos dice las Escrituras en capítulo 4, versículo 12 en el libro de los Hechos. ¿Ves? Allí estaba una situación muy clara referente a esta. Cuando en el día de Pentecostés Pedro le predica a la multitud la palabra del Señor, y se dan cuenta los que están oyendo que habían oído tantas voces que tenían terrible confusión, le preguntan, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptar a Jesús porque Él es el único nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. ¿Estamos listos? Primer paso, segundo paso, así como corriendo la carrera, vamos al tercer paso, directamente relacionado con el texto de la palabra del Señor. Es, claro, ¿cómo aceptar que Dios habla por las Escrituras cuando lo que uno ha escuchado a otras voces decir que la Biblia decía? Es común, Sí. es común decir escuchar a la gente que dice, porque así dice la Biblia. ¿Cuántas cosas, no? Y vos que conocés la Biblia te das cuenta que no, eso. ¿Cuántas cosas habré escuchado? Yo creo que una de las más fuertes que está instalada y que le he escuchado a gente decir, no, porque la Biblia dice, el ayúdate que te ayudaré. No está en la Claro. Biblia. Eso, hermano. No está en la Biblia. Está Los bien tener hermanos iniciativa. se han unido, por ejemplo. Entonces hay una Claro. confusión con el Martín Sí, Fierro, sí. con los proverbios de otras tierras, que por supuesto de pronto hay cosas que coinciden mucho, Claro. pero la diferencia entre que coincida a que tenga la autoridad de palabra, hay una gran diferencia. Lo que salió de la boca de Dios tiene autoridad divina y tiene Exacto. respaldo divino. Ujú. Así que el tercer paso es aceptar que Dios habla por su palabra y comenzar a abrirle el corazón a esto que estás leyendo. Por ejemplo, cuando una persona lee un libro vamos a pensar en una mujer leyendo un libro de novelas, Ujú. y que los hombres no leen libros de novela, y sí, tal vez que sí, pero las mujeres son más emotivas, más sentimentales, van más allá lo que se experimenta y lo que se siente. El hombre por ahí es más duro en esto. Ujú. De la misma manera, al abrir nuestro corazón a las Sagradas Escrituras, aceptando que es palabra de Dios, empezamos a descubrir cómo Dios nos habla en forma personal. Hay una experiencia gloriosa que la quiero mencionar otra vez. Quedo debiendo algo para profundizar en otro momento. Quiero mencionarlo así al paso porque temo entusiasmarme y quedarme solo en este paso. Ujú. Es esa experiencia cuando el texto bíblico, las palabras que estás leyendo, que las leíste desde tu niñez y que las sabes de memoria y sabes que estaban ahí, pero cuando la lees con esa apertura de que la palabra de Dios está ahí escrita, es como que la palabra sale de la letra, del papel y tinta donde está escrita, y cobra vida dentro tuyo. Ujú. El significado de esa palabra, y se hace tan amplio, se hace tan grande, se hace tan maravilloso, que decís, pero esto yo toda la vida lo leí, hasta lo sabía, y si hasta lo he predicado. Claro. Pero ahora cuando la palabra de Dios Que- cobra esa experiencia en uno, eso es glorioso. Que eso no tiene nada que ver a veces con el haber estado negado a la escritura, ni mucho menos con hipocresía. Decir, lo leí, lo vi, hasta lo prediqué y nunca lo vi. Tiene que ver con el tiempo que la palabra va trabajando en nosotros y cómo se va produciendo la transformación y va entendiendo la profundidad de lo que está escrito, ¿no? Y lo específica que es para el momento que estás viviendo. Exacto. Por eso de pronto, un pasaje del que nos tomamos tantas veces para Ujú. alguna situación,
en alguna situación muy puntual, parece que fuera nuevo y tuviera una experiencia muy, muy fuerte. Voy a comentarte esto y vamos al otro punto porque me estoy entusiasmando demasiado. Sí. En una ocasión, yo estaba leyendo la palabra, leo el capítulo y me llaman la atención algunos detalles. Y como era mi Biblia de estudio en la que uso normalmente para predicar, no hago esto, Ujú. porque ya me ha pasado de subrayar y tachar acentos, Ah, o tachar comas o puntuación, o dejar que no se vea después, y uno no es lo mismo leerla como hay que leerla, no, ¿verdad? no, claro. Entonces, en la de estudio sí, lo hago. Ujú. Y así que marqué con un color, las cosas que me habían llamado la atención. Ujú. Y cuando lo vuelvo a leer, es como que se amplía y me llaman la atención más palabras y más conceptos, y usé otro color. Ujú. Y me metí, no sé cuántas horas estuve, lo dejé que parece un arco iris. Tengo mi Biblia de estudio y me acuerdo de aquel momento cada vez que veo esos textos, marcado con cuántos colores, porque cuanto más la leía, más profundo se hacía la palabra y más rica para mi espíritu. Por esto, cuando hablo del poder transformador de la palabra, el poder transformador de las Escrituras, va más allá de un simple título expositivo, Ujú. más allá de un simple título de retórica. Es una vivencia, la tengo personalmente, bueno, la has experimentado vos, y cuántas personas que le dieron a la palabra de Dios el lugar que le El tiene lugar. que dar, y descubre que no solo de pan vive el hombre, sino de Sino toda de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra
cuánto amo yo. Bueno, tengo curiosidad por saber cuáles son los próximos pasos. Esta es una carrera muy corta de 7 pasos, pero que nos va a llevar muy lejos, muy lejos. Bien, estábamos diciendo de familiarizarnos con la palabra del Señor, aceptándola como palabra de Dios y, por supuesto, no dejarla en que, bueno, voy a escuchar de la palabra de Dios cuando alguien me haga un relato, sino empezar a vivir ese tiempo, esa práctica personal. Yo no sé, no indago mucho de la vida ajena, pero de pronto no es tan habitual hoy la lectura de la palabra del Señor, la lectura de la Biblia, del texto bíblico, más allá que bueno, la leemos en el teléfono, en la computadora, la lectura del texto bíblico que nos permite hacer marcas, nos detenemos ante la página impresa. Además, Entonces, para hacer un halago del papel, al tenerla en el teléfono, si bien es práctico porque lo llevamos a todos lados, por lo que sea, pero también hay muchas distracciones en el teléfono. Porque vos estás leyendo y te entra un WhatsApp y te entra una notificación de esto y ya que está reviso tal cosa, es necesario tener la Biblia en papel. Y sí, entonces voy a insistir con el cuarto paso es tomar el hábito de leer las Escrituras. Sí. Aunque no estemos haciendo un estudio personal, es cierto que muchas personas recurren al texto bíblico y están desesperados en encontrar algo cuando les toca hablar de la palabra, ¿no es cierto? Yendo por ahí los que tienen de vez en cuando la necesidad o la responsabilidad de predicar o dar un devocional. Mira, cuando una persona tiene una práctica con la que se ha familiarizado con las Sagradas Escrituras, leyéndola como alimento personal, más bien tiene el otro problema cuando tiene que compartir una palabra, un pensamiento, un devocional. No tiene el problema de decir, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿De dónde saco? No, el problema que tiene es cómo no decir más de lo que tiene que decir. Sí. ¿Cómo hago para quedarme en un tema, especialmente en la conducción de una reunión donde uno tiene que ser respetuoso del tiempo de los demás? Especialmente si detrás mío viene otro, no le tengo que insumir su tiempo. Pero llegar a la práctica de esa relación con las Escrituras, no por la necesidad de tener que predicarla, sino como mi propia respiración, como mi propio alimento, mi propio cultivo personal. Entonces es posible que la primera vez no logra comprender del todo, la segunda le va a llamar la atención algunos detalles, la tercera vez hay un hombre de quien quiero hacer mención, pues una persona que aprecio muchísimo, muchísimo. Su ministerio es claramente el reflejo de su práctica, es el pastor José María Silvestri. Leyendo uno de sus libros descubro la cantidad de pasajes bíblicos que él lee todos los días. Lee pasajes del Nuevo Testamento, lee algún salmo, lee algo del Antiguo Testamento. No sé mucho, en una charla personal con él le hacía ese comentario, me dice, y lo hago todos los días. ¡Wow! Entonces, cuando alguien dice, no, porque ya lo leí, es como decir, bueno, es el periódico de la semana pasada que ya lo leíste, ¿para qué va a mirar? Pero cuando te das cuenta que es palabra de Dios, siempre tiene el alimento fresco para el alma, para el espíritu, aunque sea un pasaje que uno lo conozca de memoria. Entonces, voy a insistir en aquella práctica un poquito dejada de lado en la vida de los creyentes, que es la lectura de la Biblia. Y mi consejo es leer lo más sencillo de entender y más necesario de entender, que es el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, las epístolas de los apóstoles, porque en las epístolas hay mayor revelación del Cristo en gloria, del Cristo en majestad, ¿verdad? Una de las prácticas más habituales es leer los salmos, porque allí nos encontramos, que lloramos junto con el salmista, que nos alegramos juntos. Más reflejado las emociones, sí, pero
hay que profundizar más en la vida del espíritu. Va más lo en el emocional. ámbito humano algunos de esos pasajes, aunque por supuesto hay palabra de Dios ahí, por Sí. supuesto, pero quiero leer, cuando leo aquellos pasajes tiene que ver con que estoy buscando lo que vaya acorde con lo que a mí me pasa. Pero cuando leo del Señor me confronto a la revelación que me transforma la vida. Y este es el contenido fuerte en la palabra del Señor. Bien, así que dijimos, querer creerle a Dios, dijimos decidir creer en Cristo, dijimos aceptar la Biblia como palabra de Dios y familiarizarnos en ella. Empezar a leerla todos los días. Todos los días, un ratito, un momento. Ese ratito que, bueno, le dedicaste al WhatsApp, al Facebook, al mail, a charlar con el vecino, a tantas cosas que tienen su valor, pero nada tiene tanto valor como ese ratito con la palabra del Señor. Sé quien temerá el alma mía, si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. De quien temeré en la oscura noche. Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, Jesús, aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré. Completa es las Sagradas Escrituras, nos pueden aconsejar, pueden consolar, animar, corregir, y algo que me agrada mucho es cuando la palabra de Dios se expresa en el canto del creyente, fuente de inspiración para el canto, para la adoración, para la alabanza. Encontramos mucho esto en los salmos, por supuesto, pero me encanta cuando surge esa canción propia, personal en la vida de las personas. Bueno, será por el hecho de que esa fue la experiencia en mi vida, y cuando yo escucho a alguien que está componiendo una canción, para mí tiene un sentido muy, muy importante. No es una cuestión de curiosidad, sino que valoro lo que está ocurriendo en esa persona, y me gusta cuando veo que esa canción fluye o se inicia parte de una experiencia con la palabra del Señor. Porque Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace, le compararé al que edificó su casa sobre la roca. Por eso, esa relación con las Sagradas Escrituras en una persona te da la tranquilidad que está bien parado donde debe estar. Claro. Está poniendo interés, y este es el quinto paso que quiero mencionar. El ponerle interés. Cuando uno no tiene interés, se muestra como indiferente. Sí. Y en la indiferencia no va a haber revelación, pero sí en el interés. Lo supimos decir, hay 5 personas sentadas en el mismo banco, Ah, sí. ¿no? Y dos, tres se recibieron todo. Sí, sí. Y otro estaba esperando que la reunión termine. Que pase el tiempo. Estoy por cortesía. ¿Qué pasó con unos y con otros? ¿Por qué alguien sale saltando de alegría porque descubrió que Dios le habló? Bueno, hubo una cuestión de interés. Cuando hay indiferencia, ¿cuántas hermosas posibilidades en la vida se pierden por indiferencia? Pero cuánto provecho trae cuando uno dispone interés. Así que esta palabra, ponga interés al mirar las Escrituras, el ponerle interés a lo que la Biblia enseña, y ese interés trae aparejado este aspecto, el quererla practicar, el quererla llevar a cabo. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ese versículo 23 del capítulo 14 de Juan
me ha inspirado. Aún surge de allí una canción que todavía nunca la cantamos en público. ¿Sí? No la he compartido todavía. Estoy allí como tratando de que mis asesores técnicos me ayuden a darle los últimos retoques a la parte musical. Es un coro muy sencillo, pero me encanta esto que el Señor dice ahí. El que me ama, mi palabra guardará, y habla de lo que sucede. Uno guarda la palabra y el Padre nos ama. Y dice, y vendremos y haremos morada en él. Mirá lo que sucede cuando alguien le da a la palabra del Señor el lugar. El cielo mismo se le instala en su interior. Bueno, en la meditación de las semanas pasadas decíamos que cuando hablamos del cielo, si bien para mucha gente es el más allá, pero lo que Jesús logró traer el más allá e instalarlo en nuestro interior. Empieza ahora. La eternidad no es cuando partas. Claro. La eternidad empezó en el momento que aceptaste a Cristo en El tu más corazón allá, y cuando le das lugar a la palabra. El más allá se te vino más acá y lo podés vivir porque recibiste a Jesús y entonces el reino de los cielos se instaló allí dentro. Y el reino de los cielos tiene una constitución, tiene sus leyes, divinas leyes, y están en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos decía el doctor Cusenza días atrás, ¿verdad? ¿Cuántas constituciones en el mundo toman fundamento en el relato? Entonces, si para una nación sirve, ¿cuánto más sirve para un ser humano? Así que quiero insistir en el concepto de poner interés en la palabra del Señor, no leerla con indiferencia, sino, mira, hay personas que poniendo tanto interés en las Escrituras, casi que recurren más a la Biblia que al diccionario cuando están buscando cómo se escribe una palabra. Porque saben en qué capítulo la encuentran, en qué versículo la encuentran y recurren a las Escrituras. Mira, otro aspecto en el que la palabra del Señor puede ayudarnos, ¿no? Entonces, vamos hacia el sexto paso, porque nuestro recorrido es breve, pero muy fuerte en cuanto a experimentar el poder transformador de la palabra. Más allá de decir que es el libro más vendido en el mundo, es el libro traducido a mayor cantidad de idiomas en el mundo, es el libro que todos tenemos y algunos de nosotros tenemos como media docena, ¿no? La de estudio, la de todos los días, la que usamos para predicar, la que tenemos para cuando hay que hacer ceremonias, esa que presentamos que está linda. Que está impecable, sí. Entonces, el interés en la Biblia, más que como libro, sino en su contenido como palabra de Dios. Y el sexto paso es el meditar y memorizar y cantar y estudiar lo que ella dice, familiarizándose con el contenido de las Escrituras. De pronto, nuestras memorias no son, en el caso mío, tal vez yo no tengo la memoria más ágil y más hábil, pero lo que canto de la palabra se incorpora, se hace parte de mí, se instala en mi memoria, se instala en mi interior cuando canto de las Escrituras, cuando recuerdo pasajes, cuando los convierto en canción. El meditar en ella hace que nos familiaricemos al punto tal que empieza luego a reflejarse en nuestras acciones. Si bien llevarla a la práctica sería una tarea muy fría, pero ¿qué tal cuando descubrimos que la llevamos a la práctica sin ningún esfuerzo? Que naturalmente pedimos disculpas cuando antes no estábamos acostumbrados a pedir disculpas. ¿Qué tal la sorpresa de cuando ante alguna situación antes utilizábamos determinadas palabras, pero ahora, convertidos y llenos de la palabra de Dios, ya no decimos lo que decíamos antes? Yo cuando cuento estas cosas, pienso que a la gente le divierte, especialmente a los que me conocen, porque algunos no pueden imaginar que así era. Antes de convertirme, a mí no me alcanzaban las malas palabras que comúnmente se conocían. Cuesta imaginarte de esa manera. Yo sé que ya lo contaste muchas veces, pero cuesta. Yo inventaba y le ponía cuantas R se me venían a la imaginación para vertir la ira, que lo extraño era que yo era un pibe. Yo me convertí a los 16 años. Una vez un patrón se quedó mirándome, porque era un hombre de unos 35, 40 años, y yo era un pibe de 15 años, se quedó mirándome.
Y la verdad que me asustás, me dijo, ¿no? Bueno, esto cambió Cristo cuando vino a mi vida. Y cuando el Espíritu Santo llenó mi cuerpo, llenó mi alma, llenó mi espíritu, una de las cosas que yo experimenté profunda, poderosa y repentinamente cambió mi manera de hablar. Cambió. Muchas personas experimentan esto. Cuando la palabra de Dios va metiéndose adentro, ante las situaciones desafiantes que la vida tiene, porque la vida está llena de desafíos, uno responde por los principios que se fueron incorporando. Y este es el último paso en nuestro caminar de hoy. Es que la palabra del Señor se instala dentro nuestro, se imprime en nuestro corazón. Eso es lo que estaba prometido por Dios en el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y la riqueza espiritual que hay, ¿viste cuando te despertás en la noche y estás meditando un pasaje? O estabas investigándolo en el texto bíblico y te despertaste en la noche y se te hizo claro la riqueza que tiene. La revelación de la palabra es atemporal. Semanas atrás, revolucionado con un concepto de las Sagradas Escrituras, me levanté a la hora que era, a la madrugada, y me fui a leer algunos pasajes de la Biblia, porque se me hizo luz, se me hizo claro dónde estaba el secreto de un ministerio tan contundente como el del apóstol Pablo. Tuvo que ver con la dimensión de revelación que él tuvo del Señor Jesucristo. Entonces fui a muchos textos donde Pablo expone la gloria del Señor Jesucristo y el poder de sus fuerzas y el poder de la resurrección de Jesús. Gracias a Dios está escrito y me permite ir al texto y profundizar en esas verdades. Esto es lo que transforma la vida de las personas. Esto es, diría yo, no el punto final de una carrera. Este es el comienzo de una carrera gloriosa cuando la palabra de Dios se incorpora dentro nuestro. Es incorporar la palabra por medio del meditar, ¿no? ¿Cuánto habla la palabra acerca de meditar? Y meditar tiene que ver justamente con este estado en el que forzar, suena feo, pero es forzar a la mente a pensar y repensar agilizarla, una situación. entrenarla, ¿no? Claro, es pensar y repensar una situación que de momento me puede resultar externa. Porque esa es la característica al meditar la palabra, es porque estoy tomando algo que viene de fuera y que viene a desafiar cosas que están incorporadas en mi interior. Pero con tanto poder y autoridad, siempre recuerdo cuando en las Escrituras dice que la gente escuchaba a Jesús y se quedaba asombrado de sus enseñanzas porque enseñaba como quien tiene autoridad, dice, no como los escribas. Claro, los escribas trataban la letra de la palabra como una letra exterior, ¿no? Y medio como que a la fuerza había que hacerlo, pero Jesús lo enseñaba como algo orgánico, como una forma de vida, como esa semilla que se planta en la tierra y que crece y que lleva mucho fruto, como esa medida de levadura que una mujer puso en una masa y después leudó y la multiplicó. Y todos los ejemplos que da no son por ahí de cosas que se van encastrando, sino de cosas que se van asimilando. Y en la meditación de la palabra ocurre eso. No te das cuenta el momento en el que la palabra... y eso que te parecía imposible. Es decir, ¿cómo reacciono con paz? ¿Cómo hago para no enojarme, para mantener la tranquilidad en una situación? ¿Cómo hago para no desanimarme? Y de repente empezás a encontrarte frente a esas situaciones, pero la palabra ya trabajó, porque le diste el lugar, porque le diste la importancia, reconociste la autoridad, porque la leíste, te abocaste a leerla y meditarla, y empieza a hacerse parte, como esa comida, tal vez esa manzana que agarraste y te comiste, y en un momento dejó de ser manzana. Y pasó a ser parte de vos. Se incorporó a vos. Y se incorporó completamente. Bueno, la misma esencia, los mismos átomos, las mismas moléculas de la manzana, pero ahora están en tus propias células. Físicamente uno es parte de lo que consume, ¿verdad? Es parte. Sí. Y bueno, yo me disculpé hace un rato con el tema de la memoria y voy a volver a la misma disculpa. Porque yo recuerdo estos conceptos, aunque no recuerdo exactamente quién fue el que lo dijo, que uno es el resultado de lo que piensa, que tal es el pensamiento, tal es la acción. Ajá. Todo comienza desde el pensamiento. Lo malo y lo bueno comienza desde el pensamiento. Por eso,
cuando la palabra del Señor va incorporándose a nuestro pensar y nuestro pensar empieza a ser transformado por las Escrituras, descubrís que te ilumina en el momento más oscuro, descubrís que te fortalece en el momento de mayor debilidad, Ujú. descubrís que te orienta en el momento más confuso y que, bueno, tiene el poder de sanar nuestras heridas, por dolorosas y profundas que sean. Sí. Entonces, ¿por qué hablar de la palabra del Señor? ¿Acaso estamos haciendo publicidad de un libro? No, estamos inspirando a la gente a experimentar el poder transformador de la palabra de Dios y llegás a amar su palabra, llegás a amar el contenido que hay, empezás a entender que es contenido divino, que Dios habló por ella y sucede eso que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Esto es lo que nutre el espíritu de las personas que de pronto están en una debilidad espiritual porque con muchísimo conocimiento de tantas otras cosas no han logrado experimentar el poder transformador de la palabra que le alimenta el espíritu. Por esto esta charla, por esto este contenido, y quiero animar a todo oyente que comience estos pasitos que parecieran ser una caminata muy muy larga, estos 7 pasos, pero cuando se incorporan son gloriosos. ¿Qué? El querer creerle a Dios, el decidir entregar la vida a Cristo, el aceptar que Dios ha hablado en las Sagradas Escrituras, el leer la Biblia familiarizándose con el texto bíblico, el poner interés en lo que ella dice y aún ensayarla en la práctica, el meditar, memorizar, el cantar. Esto hace que se produzca lo que buscamos. Llegamos a permitir que la palabra de Dios nos transforme desde adentro, sin una imposición, sino en una vivencia que brota desde adentro, para la gloria de Dios y para el bien del que lo vive. Claro que sí. Hacemos un cortecito cortito y cuando venimos oramos por la gente que nos está escuchando para que este contenido se haga parte de cada uno. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría. Bien, por supuesto no podíamos terminar sin hacer una oración por todos nuestros oyentes y la gente que nos está viendo a través de Facebook o de YouTube. Oramos. Padre Dios bueno, queremos rogar, Señor, que tu gracia divina nos ayude cada día
al familiarizarnos con las Escrituras. Te ruego, Espíritu Santo, ábrenos la mente, ábrenos el corazón. Alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, aliméntanos con tu palabra. Voy a rogarte, Señor, que el poder sanador de las Escrituras esté sanando el alma agobiada, el corazón quebrantado, que el poder libertador de tu palabra, Señor, libere la mente atribulada en aflicciones, que en esta hora, Señor, cuando estas personas que inspiradas por esta palabra se meten a abrirse contigo, a abrirse al conocimiento de las Escrituras, experimenten sanidad, libertad, transformación, porque este ha sido el pacto que estableciste en Cristo, poner tus leyes y tu espíritu en nuestro ser. Ahora, Señor, del cielo y de la tierra, sea engrandecido tu nombre en la vida de cada oyente, de cada participante, Señor, en este contenido que compartimos aquí. Bendigo la vida, bendigo ese oído atento que ha estado recibiendo consejo en esta hora, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga poderosamente. nos despedimos. Hasta luego. Gloria.